¿Todo bien? Ok, perfecto. Pues vamos a comenzar con una oración. Vamos a darle gracias al precioso Espíritu Santo de Dios por estar entre nosotros. Y Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, gracias, precioso Espíritu de Dios, por tu obra en nuestra vida. Gracias por ayudarnos a comprender y entender cuál es la anchura, la magnitud y cuál es, Señor, lo ancho de tu amor en nuestra vida. Gracias, precioso, porque nosotros comprendemos, Señor, que sin tu amor nosotros no podemos hacer nada, Señor. Gracias, Señor, porque solamente tú eres el único que a través de la buena noticia, la buena palabra de Dios, nosotros podemos crecer en entendimiento, en sabiduría, en conocimiento, Señor. Nosotros queremos ser, Señor, hijos de Dios de revelación, no de sentimientos, Padre. Nosotros queremos vivir en la revelación y en todas estas cosas, Señor, de la piedad que tú nos has dejado. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, te pido que seas tú enseñándonos, Señor, a tomar de las increíbles riquezas de tu gracia, pero sobre todo, precioso Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos, Señor, a nosotros ser transformados a esa altura del varón perfecto. Pongo este tiempo en tus manos, precioso. Pongo este tiempo. Te pido que seas tú tomando mi boca, que seas tú, Señor, ayudándonos a comprender y entender este mensaje con claridad, pero sobre todo, Señor, pon en mi boca las palabras correctas para que este mensaje, Señor, llegue a cada una de las personas que los va a escuchar con claridad. Gracias, Padre, porque hablamos que los ojos de nuestro entendimiento están abiertos y que eres tú, Señor, hablando en nuestro corazón a esta tierra fértil, Señor, donde fluye leche y miel. Gracias, Padre, por todo. Te bendigo, precioso, en el nombre de Jesús. Y sé tú, Señor, enseñándonos este tema. ¿Sabes? La pregunta de esta noche es, ¿qué es lo que Dios permite? Hoy, en estos tiempos, están pasando cosas tremendas, no solamente aquí en Estados Unidos, sino en muchas partes del mundo. Y sabes, yo escucho decir a la gente, no, es que Dios permitió esto, que Dios permite los incendios que hubieron en California y que Dios permite tantas cosas. Y sabes, vamos a ver, vamos a comprender qué son las cosas que Dios permite, qué es en lo que Dios, pone su mano, ¿no? Y vamos a comprender este tema desde un punto bíblico, no desde nuestras ideas ni de nuestros rudimientos, pero sí desde un punto bíblico. ¿Sabes? Porque muchos creen que todo lo malo Dios lo permite y que si Dios está de acuerdo incluso en la maldad de este mundo caído, en que Él ha permitido, por ejemplo, que los niños nazcan enfermos, nazcan con enfermedades terribles y toda esta desgracia que nosotros escuchamos en el mundo. Y quiero decirte algo importante, Dios no es el responsable de la maldad, ni de todo lo malo que pasa en el mundo, ni de las guerras, ni de los desastres y todas estas cosas. Y quiero compartir el inicio de la maldad en el mundo. ¿Dónde inició la maldad y cuál es la incipiente, o sea, la raíz, donde nace, ¿no? Y sabes que cuando nosotros sabemos la verdad de la palabra de Dios, de lo que proviene de la verdad de su palabra, es muy difícil ser engañados por este mundo. Por eso es que la verdad nos hace libres, así lo dejó escrito. Y es guardar, ¿sabes? A veces nuestra boca, cuando nosotros conocemos la verdad, cuando nosotros conocemos la raíz de dónde proceden las cosas o cómo son las cosas, nosotros guardamos nuestra boca. ¿Sabes? De blasfemar en contra de Dios. Y creo que este es un punto súper importante porque muchas veces nosotros, la gente lo dice y nosotros lo estamos reproduciendo y no sabemos realmente si lo que nosotros estamos hablando puede ser una blasfemia en contra de Dios o es algo que a nosotros nos va a bendecir. ¿Sabes? Debemos de tener muchísimo cuidado con nuestra boca. Debemos de tener cuidado con lo que nosotros estamos hablando. Y vamos al inicio. ¿Dónde comenzó esto? Vamos a ir a Génesis 1, versículo 26. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen y semejanza. Es así como Él nos hizo, a su imagen y semejanza, para que sean como nosotros.
Ellos reinarán, escucha, ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y todos los animales salvajes de la tierra, y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Amén. Reinen sobre los peces del mar, las aves, el cielo y todos los animales que corren por el suelo. Fíjate cómo él, en este versículo, aquí permíteme, reine, tengo una palabra clave aquí. Ok, él en este versículo, Dios está dando las indicaciones a la humanidad para que nosotros, en el inicio de la creación, ¿qué fue lo que nos dio, lo que hizo Dios con nosotros y lo que Él hizo? Él nos dio la tierra. La tierra pertenece al hombre. Él nos dijo, sean fructíferos y multiplíquense. Amén. Él nos creó a su imagen y semejanza. Él nos dio la instrucción de llenar la tierra, de gobernar sobre la tierra, amén, y nos dice algo bien importante. Sojuzguen, gobiernen, reinen. Ajá. Y esto es súper importante. Las indicaciones que Dios le dio al hombre para esto. Quiero decirte, Dios no tiene el control de nuestra vida. Muchos malinterpretan la palabra soberano. El autor, que él es soberano y que es el autor, esto es lo que realmente sucede. Él es el autor. Esa soberanía va sobre todas las leyes espirituales y él es el autor de cómo funciona el mundo. Dios decretó a través de la palabra, de su palabra, cómo es que el mundo iba a funcionar. Y esto lo dijo a través de su palabra. Él decidió cómo iba a funcionar el mundo a través de las leyes espirituales, a través de las leyes naturales. Hay un mundo físico que en ese mundo pues existe la ley de la gravedad, pero y todas estas leyes, pero también existe un mundo espiritual. Y sabes, en este mundo espiritual, todo lo que Jesucristo ganó en la cruz está escrito aquí. Ajá, entonces nosotros tenemos acceso a ese mundo espiritual cuando nosotros estamos instruidos en la palabra de Dios. Entonces, esta es la soberanía, este es el poder de la palabra de Dios. Y muchos piensan que soberano significa que Dios manda tragedias, que controla cada situación, que controla cada vida. Y realmente no tengo tiempo para desarrollar este tema, pero esto sí es muy importante. Pero su palabra, la palabra de Dios nos muestra que Dios nos ha dado a elegir lo que nosotros hacemos. La palabra de Dios nos muestra que Él no controla las vidas. Él, ¿sabes qué es lo que Él vigila que sea hecho? Es esto, es su palabra, amén, es su palabra. Y la palabra de Dios nos muestra que Él es el que la controla. Incluso Él mismo se somete a su palabra. Y Él nos dio su palabra. Y esto es súper poderoso. Lo que tú y yo hacemos con su palabra es lo que va a determinar lo que nosotros recibimos. ¿Sabes? Esto es poderoso. ¿Por qué? Porque Él nos dio su palabra y su palabra tiene el poder de transformar nuestra vida. Tiene el poder para sanarnos, tiene el poder para limpiarnos, tiene el poder para cambiar, ¿sabes? Nos vivifica. Donde quiera que tú pongas su palabra, es vida. Donde tú la envíes, va a producir por lo cual fue enviada. ¿Sabes? Porque su palabra es poder de Dios en Amén. acción. Es poder de Dios en acción. ¿Y qué es lo que Dios permite? Luego de alguna tragedia o desastre natural, escuchamos comentar que Dios permitió que esto sucediera por algún tipo de propósito más grande, y esto sale de las bocas de los cristianos. Y tal concepto sugiere que Dios es el que ha hecho y que es el responsable de todas las tragedias. Y si Él lo permite, debido
debió de estar de acuerdo con estos hechos. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Por qué? Porque permitir es dar permiso, sí o sí. Por eso, ser así, ajá, o sea, o el estar pensando en que él es el autor de todo este tipo de cosas, voy a poner un ejemplo para tener un poco más de entendimiento. Por ejemplo, si un muchacho, ajá, un adolescente, decide tomar el coche de su padre, roba un banco, maneja velozmente, atropella a la gente, él huye, o sea, corre de la policía, ajá, provoca una persecución. Ujú. ¿Y fue su padre quien le permitió que esto sucediera? O tal vez creyeron algo bueno pudiera suceder, de que tal vez él mató personas, de que él robó un banco. ¿Hay algo bueno de esto? ¿Sería correcto que la policía le dijera a ese padre, por los actos de tus hijos, de tu hijo, tú eres el culpable? ¿Fue el comportamiento del muchacho la voluntad del padre? Y si el padre había prohibido determinadamente a su hijo que usara el coche y que él usó el coche por rebeldía, ¿es este padre responsable de las consecuencias de la rebeldía de su hijo a pesar de que el padre le prohibió esta actividad? Piensa en esto. Y sabes, tal vez esto nos ayuda a entender un poco mejor la naturaleza y el corazón de Dios. Y yo creo, ¿sabes? Que Él creó al hombre a su imagen y a su semejanza. ¿Y sabes qué hizo Dios? Él nos entregó la tierra. Esto viene en el Salmo 115, versículo 15. Y fíjate lo que dice, que sean bendecidos por el Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Ve cómo constantemente el Señor nos está bendiciendo a nosotros. Él dice que sean bendecidos por el Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Los cielos pertenecen al Señor, pero Él ha dado la tierra a toda la humanidad. ¿Sabes? La tierra es de nosotros. Amén. Él dio la tierra a la humanidad y nos las dio para sojuzgar, nos la dio para reinar y nos dio su bendición. En verdad, Dios es bondadoso con nosotros. Nosotros hemos destruido la tierra. Nosotros hemos, hecho mal uso de ella. Y aquí hay un punto bien importante. Dice, nos mandó a reinar. Y quiero decirte algo importante. ¿Cómo nosotros estamos reinando en nuestra vida, en nuestros asuntos? Porque es importante tener esto presente. Sin embargo, esto es bien importante. Dios le prohibió al hombre comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Él no se lo permitió. Él se lo prohibió. Hay una gran diferencia entre permitirlo y prohibirlo. Y la decisión del hombre de desobedecer y las consecuencias de la rebeldía humana no pueden ser achacadas a Dios. ¿Sabes? Porque también Satanás se rebeló contra Dios y fue expulsado del cielo con todos sus ángeles caídos. Pero Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Sabes? Nos creó a nosotros con la capacidad de elegir. En Deuteronomio 30, versículo 15, ahora escuchen, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Ahora pongo el cielo y la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ahí, si eliges la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Esto es la clave de la vida. Escucha, por favor. Puedes elegir esta opción al amar, al obedecer y al comprometerte fielmente con el Señor tu Dios. Esta es la clave de la vida. ¿Sabes cuál es la clave de la vida? Tener una vida comprometida con Dios, Amén. tener una vida de obediencia y, ¿sabes? Elegir la opción de amar. ¿Sabes? Dios no creó el odio. Dios no lo creó.
O sea, yo entre más lo estudio, entre más lo conozco, yo de verdad ahorita veo en muchos versículos cómo está su amor, cómo está su misericordia hacia la humanidad, cómo está en verdad su bendición sobre la humanidad. Él nos dio a nosotros el poder de elegir. Cada una de nuestras decisiones que tenemos trae consecuencias a nuestra vida, de prosperidad o de calamidad. Y Él puso un testigo de nuestras decisiones que nosotros tomamos. Y sabes, es el cielo y la tierra. Tú y yo estamos decidiendo nuestro camino en nuestro futuro. Y quiero hacer un paréntesis en esto. No es nuestro destino el que dirige nuestra vida, es nuestro corazón. Y yo tengo un estudio precioso de cómo el corazón dirige nuestra vida. Y sabes, lo que hay en tu corazón es lo que dirige la vida, porque de tu corazón mana la vida. No es el destino que te tocó vivir. Tú y yo tomamos decisiones, elecciones todos los días. Y estas nos pueden llevar a la calamidad o bien nos puede llevar a la prosperidad. Y sabes, muchos han guardado en su corazón. Y esto es, como podríamos decirle, la raíz de muchos males, la falta de perdón, la falta de conocer a Dios, ¿no? O sea, no es que Dios esté enojado, es que nosotros necesitamos tener una vida comprometida con Dios. Amén. Muchos han guardado odio, ira, contienda, rencor, enojo con la vida. Y esto genera en cada persona enfermedad. Y esto no es de Dios, esto no pertenece a la piedad. Él ha puesto esto en el hombre. O sea, Dios no lo ha puesto esto en el hombre. Esto es la falta de perdón. Esto es la rebeldía del hombre. Esto es el resultado del pecado. ¿Sabes? Porque cuando hay falta de perdón, esto está haciendo estragos en la vida de la gente para atarnos al mal. Y todos tenemos este camino disponible. Pero unos, por falta de conocimiento, escucha, por falta de conocimiento, por falta de no conocer a Jesucristo, deciden vivir así. Una vida totalmente conformada, como dice Santiago, ¿no? Como esas olas del mar que van y vienen y se van. ¿Y sabes por qué? Porque no conocen a Cristo. Y siempre nosotros tenemos esa responsabilidad en nuestra vida. Nosotros podemos decidir perdonar. Porque, ¿sabes? El perdón nos lleva a la plenitud, de esa vida de plenitud, esa vida de abundancia que Jesús ganó para nosotros, que Él nos dio. Él nos manda a perdonar y el perdón es una decisión. La opción de elegir. Ajá. Él permite al hombre y demuestra su fidelidad y amor por Dios o su independencia. Y esto lo hacemos tú y yo. Él a darnos esa opción de elegir, de tomar decisiones. Nosotros decidimos si guardamos odio o decidimos amar. Nosotros decidimos si guardamos rencor o decidimos perdonar. Nosotros decidimos si queremos vivir una vida de abundancia o estar culpando todo el tiempo a la gente por lo que a nosotros nos pasa. Entonces, es, es hermoso, de verdad, ver y conocer cómo Dios ha creado las cosas para nosotros no ser engañados. Él nos ha permitido elegir si estamos cerca del amor de Dios o también nuestra propia independencia. Pero ¿eres fiel o eres independiente de Dios? Porque la independencia a Dios nos va a traer dolor, nos va a traer destrucción. Porque somos nosotros mismos los que estamos decidiendo ir por el camino del mal. Y después culpamos a Dios de todas nuestras decisiones. ¿Se entiende que la libertad es la capacidad de elegir entre el bien y el mal? Sin elecciones no puede haber una verdadera comunión con Dios. Necesitas determinar en tu corazón, seguirlo y tener una relación con Él. Entonces, Dios permitió la rebelión
No. ¿El pecado, la corrupción, las tinieblas y los desastres? Claro que no. Pero la naturaleza del hombre incluye el potencial para rebelarse contra de Dios. Y sabes, esta no fue la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué? Si Él no permite el sufrimiento y la tragedia en la tierra, le permitió al hombre ser hombre. Y la maldición, escucha por favor, cayó sobre Adán, no cayó sobre Dios. La maldición de la rebeldía cayó sobre Adán. Ujú. Entonces, los desastres meteorológicos, la corrupción, la enfermedad, la muerte, las guerras, la contienda, el odio, la inmoralidad, el crimen y el desorden son cosas que el hombre ha permitido. O sea, esto está bien fuerte. Yo estudiaba esto y yo decía, wow, Señor. O sea, nosotros hemos permitido, ¿sabes? Que haya odio, que haya inmoralidad, que haya enfermedad. O sea, y esto, ¿sabes? ¿Por qué? Porque Dios nos dio la tierra para reinar sobre ella, para sojuzgar sobre la tierra. ¿Sabes? Dios no lo hizo. Ajá, pero el hombre decidió rebelarse en contra de Dios. Y estas son las consecuencias, ¿sabes? Esta es la consecuencia. Sé que esto les puede chocar a muchos, porque siempre es más fácil culpar que responsabilizarnos de nuestra vida. Cuando nosotros nos responsabilizamos de nuestras decisiones, nosotros podemos asumir las consecuencias. Ujú. Entonces, el término responsabilidad se deriva del latín responsum, que significa responder. Por lo tanto, la responsabilidad se puede definir como la respuesta al cumplimiento de un deber. También se aplica a responder a las consecuencias de los actos personales y de las obligaciones. Y la responsabilidad es algo que los hijos de Dios debemos de tener constantemente presente en nuestra vida. ¿Y sabes por qué? La culpa es totalmente demoníaca. La condena también es demoníaca. Y no podemos andar por todo el mundo culpando a los demás del resultado de nuestras decisiones. Porque Oseas 4, versículo 4 lo dice claramente. No señales al otro para echarle la culpa. Este versículo es claro. No podemos culpar a los demás de lo que nosotros hemos decidido hacer. Todo en nuestra vida tiene consecuencias. Todo. La falta de perdón, cualquier decisión, todo tiene consecuencias. Por eso es necesario orar, ¿sabes? Por sabiduría, por la guía, por la dirección. Aunque su palabra nos dice perfectamente lo que nosotros tenemos que hacer. Y si estudias, vas a descubrir claramente cuál es el camino de la verdad y de la vida por el cual Él nos manda a ir. Gálatas 6, versículo 5 nos dice, pues cada uno de ustedes es responsable de su propia conducta. Estas son las palabras en la nueva traducción viviente. Y cada individuo decide hacerse responsable de su conducta, de que lo que nosotros hacemos, pensamos, oímos, escuchamos, guardamos en nuestro corazón, de lo que nosotros sentimos, necesitamos ser responsables de todo esto. ¿Sabes? Porque cuando nosotros estamos siendo responsables de lo que dejamos entrar a nuestros oídos, vamos a mantener la paz, porque Él lo dice claramente. Él mantiene en perfecta paz aquel cuyos pensamientos están en Él. Pero si estamos pensando y estamos viendo todo lo que ahorita está pasando, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, ¿sabes qué? Nos va a entrar el temor, nos va a entrar la angustia, nos va a entrar el miedo y nosotros somos responsables de lo que nosotros estamos dejando entrar. Entonces, no, ¿sabes? No podemos culpar a los demás de lo que nos está pasando y mucho menos culpar a Dios. Pensar que Dios está permitiendo lo malo. Las cosas malas que están sucediendo, los desastres y todas estas tragedias, esto es una mentira. Y Dios no lo está permitiendo. Y debemos de quitar esas palabras de nuestra cabeza, de nuestro corazón, de nuestra boca. ¿Sabes? Y esta es la realidad. Esta es una verdad. Porque,
El mal llegó a la humanidad debido al pecado. Esta es la consecuencia. El mal llegó a la humanidad debido al pecado. Por el pecado, fuimos separados de Dios. Por el pecado, ajá, que es el que entró a la tierra, entró la muerte a la humanidad. Nosotros por el pecado sufrimos en algún momento de nuestra vida una muerte espiritual. El pecado es el que le da pie al diablo para que entre en nuestra vida a matar, hurtar y destruir. Y sabes, el pecado trae las consecuencias y es la razón por la cual Satanás muchas veces está con nosotros. ¡Fum! ¡Fum! Pero ¿quién es el responsable? Si se trata de responsabilizar a alguien, si se trata de culpar a alguien, se llama pecado. Se trata del pecado. El pecado, ¿sabes? Es tan peligroso en nuestra vida. El pecado es tan fuerte en nuestra vida que este sí nos mata, nos destruye y nos hurta. Y Satanás usa todo esto para darnos duro. Y sabes, el perdón le cierra la puerta. Por eso es importantísimo mantener nuestro perdonador todo el tiempo activo. Esto es el blindaje, ¿sabes? Que el perdón es como si nosotros nos blindáramos ante las obras del demonio. Así tanto el perdón como la obediencia a Dios es lo que a nosotros nos protege. Y esto lo dice Primera de Pedro 1:5. Dice, Él nos protege con su poder. Y sabes, nosotros somos responsables de lo que estamos haciendo. Tú y yo somos responsables de que si obedecemos a Dios, nosotros somos responsables de lo que está sucediendo con nuestra vida. No es Dios el autor del mal en el mundo, es el pecado. Porque Romanos 6:23 lo dice, pues la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna por medio de Jesucristo. O sea, y este tema de verdad de nosotros poder comprender que el que nos hace daño, el que nos mata, el que nos destruye, el que todo ¿cómo le podríamos decir? El el autor del mal se llama pecado. Y es un tema que muchas veces no se toca. Y quiero decirte, el pecado es sumamente peligroso en nuestra vida. Y muchos pecan dándole vuelo a la hilacha. Y esto, cuando nosotros estamos pecando, el pecado sí o sí, porque el camino es la muerte y la destrucción. Ujú. Entonces, nosotros debemos de tener cuidado con esto. Debemos de tener cuidado con nuestras acciones, cuidado con nuestras decisiones. Porque Romanos 6 versículo 16 dice, ¿no se dan cuenta? ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lo lleva a la vida. Mira qué tremendo está esto. Este versículo está diciendo claramente que nosotros tenemos la opción de decidir a quién obedecer. Y uno puede ser esclavo del pecado que nos va a llevar a la destrucción y a la muerte, o nosotros podemos decidir obedecer a Dios, lo cual va a llevar a una vida recta. Todo el mundo, tú y yo incluyéndonos, ¿sabes? Éramos esclavos del pecado porque Efesios 2 versículo 2 lo dice, estábamos muertos a causa de la desobediencia y del pecado, muertos totalmente. Y el mundo, incluso hoy el mundo es esclavo del pecado. Cuando el pecado es el amo, ¿sabes? No tenemos otra opción que obedecerlo y dejarnos llevar por esa naturaleza pecaminosa. Pero es nuestra opción decidir obedecer a Dios y cambiar hacia una vida recta. Si Jesús, sin Él en nuestra vida, si Él no se hubiera dado por la humanidad, tú y yo estaríamos muertos totalmente.
y no tendríamos ninguna opción. Estaríamos totalmente esclavizados al pecado y el resultado será la culpa, la condena, el sufrimiento, la separación de Dios. Y quiero decirte una cosa, la puerta está abierta y es Jesucristo. Y nosotros tenemos que tomar la decisión. ¿Sabes? El mundo está corrompido porque el hombre lo ha permitido. ¿Y sabes qué es lo más triste? Y esto me duele en mi corazón, como nosotros como hijos de Dios, que se supone que tenemos que ser esa extensión de su reino, ¿sabes? A veces somos indiferentes, como si hubiera un espíritu indoloro, ¿sabes? Y somos indiferentes al sufrimiento de los demás. ¿Sabes? Quiero decirte algo importante. Si nosotros hemos decidido seguir a Cristo, nosotros tenemos que ser esa extensión, ¿sabes? Porque el único modo de que este mundo tenga una transformación es a través de que tú seas ese instrumento útil para Dios, para poderle llevar a la gente que no conoce a Cristo un mensaje como este. ¿Sabes? No es que la gente está de verdad, está envuelta en el odio, está envuelta en el egoísmo, está en serio. ¿Y qué sucede? ¿Dónde estamos nosotros para llevar ese mensaje de decir, ¿sabes qué? Cristo nos ha liberado de todo esto. Esa es la gran comisión, ¿sabes? Eso es lo que Dios, Jesucristo, nos dejó a nosotros como tarea. Y es increíble, pero la iglesia es responsable de esto. Porque Jesucristo nos dejó esa responsabilidad a nosotros. ¿Por qué? Porque Él ya venció con el pecado. Yo sé que hay mucha gente en el mundo que nos tira como locos. Yo sé que hay mucha gente que no tiene el corazón para recibir el mensaje. Pero esto es algo que Dios ha hablado en mi vida. Y ha sido como que tú tienes que dar el mensaje. Si ellos lo aceptan o no lo aceptan, ya no es cosa tuya. No lo tomes personal. Al que rechazan es a mí. Y sabes, esto lo ha hablado Dios a mi vida fuerte. Pero es necesario que la gente allá afuera conozca a Jesucristo Amén. para que sus corazones, perdón, sean sanados de todo el mal, de todo el odio, de todo el egoísmo, de todo el rencor que hoy de verdad se está viviendo. O sea, ¿sabes? Yo estoy viendo todo lo que está sucediendo con los inmigrantes y es algo que a mí me duele con todo mi corazón. Ajá. ¿Cómo? Cuando Él dejó escrito que todos somos extranjeros en esta tierra y que Él, ajá, Él le ha dicho, ¿sabes qué? Cuídenlos. De verdad que a mí me duele en mi corazón lo que hoy está pasando. Y, ¿sabes? Esto me deja ver, ajá, el odio que hoy hay en la humanidad. Y nosotros tenemos que tomar esa responsabilidad y presentarle a la gente a Jesucristo, porque Jesucristo es el único que sana nuestros corazones de esa manera genuina y nos limpia de toda maldad. Porque hoy todo lo que está sucediendo es la consecuencia del pecado. Romanos 6, versículo 27. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón las enseñanzas que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos a una vida recta. Esto es una lección y solamente hay dos caminos. O escogemos el camino del bien o escogemos el camino del mal. O escogemos servir a Dios o nos volvemos esclavos del pecado. Porque, ¿sabes? Dios aborrece a los tibios. Nosotros necesitamos ser íntegros, ¿sabes? Y decidir cuál es el camino que nosotros vamos a seguir. Yo te pido que leas, es muchísima información, pero esto viene más claro en el libro de Romanos, todo lo que el pecado hace. Y viene en el libro de Romanos capítulo 6, explica a los creyentes, ajá, que son liberados del poder del pecado. ¿Cómo Jesucristo nos ha liberado del poder del pecado? El versículo 7 es esa lucha continua.
que tenemos los creyentes con el pecado. Y el versículo 8, ajá, cómo nosotros somos victoriosos sobre el pecado. Yo te pido que te tomes el tiempo para leer estos capítulos y pídele. ¿Sabes? Toma esto en serio porque cuando nosotros entendemos la función del pecado en nuestra vida, vamos a poder comprender y entender qué es lo que puede estar operando en ciertas situaciones. Yo te pido, toma estos tres capítulos. Romanos 6, 7 y 8. Y sabes, pídele antes de que empieces. Eso es lo que yo hago siempre. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdame a entender y a comprender qué es lo que quieres hablar a mi vida acerca de esto. Y sabes, toma un cuaderno y escribe lo que Dios te está hablando. Óralo, óralo y concéntrate en esto, medítalo. Y vamos a poder entender por qué el pecado, ajá, es tan. Híjole, ¿cómo lo podría decir? Pues es lo que nos separa de Dios. O sea, el pecado ha hecho cosas tremendas en la humanidad. ¿Y sabes qué es lo triste? Que muchas veces culpamos, ¿no? A Dios, culpamos a la gente, culpamos a tantas cosas cuando no sabemos lo que el pecado hace en nuestra vida. En Romanos 6, versículo 5 dice, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ve nada más, qué tremendo está este versículo. Y sabes, ya no somos esclavos del pecado. Voy a leer el 6 otra vez. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el poder del pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Cuando nosotros comprendemos que nosotros ya no somos esclavos del pecado, ajá, y vas a decir, ¿cómo yo puedo llevar a esto a una realidad? Y quiero decirte algo bien importante, y es bien sencillo. Solamente tienes que leerlo, solamente tienes que hablarlo y tienes que creerlo. Yo he podido mover grandes murallas en mi vida acerca de mi carácter, acerca de cosas que estaban siendo estorbo para que Dios hiciera su obra en mi vida a través de esta declaración. Y sabes, cuando tú empiezas a decir en voz alta, ajá, que yo he muerto, así lo decía, yo he muerto. Ajá, y yo ya no vivo más, sino que Cristo vive en mí. O sea, toda mi naturaleza pecaminosa, toda fue crucificadamente con Cristo. Y el pecado ha perdido poder en mi vida. ¿Sabes? Una mentira es un pecado. Alterar una conversación es un pecado. Ujú. Y todo esto, si tú empiezas, estas mentiras han perdido poder en mi vida porque yo reconozco que yo he sido crucificada juntamente con Cristo y el poder del pecado no puede enseñorearse en mi vida. Y este es un modo que nosotros podemos ir avanzando en todas estas cosas. Y sabes, este tema del pecado es extremadamente intenso y es un tema súper interesante. Pero lo que hoy quiero sembrar en ti es que Cristo fue crucificado y fue levantado de la muerte y el poder del pecado se perdió en tu vida y en mi vida. Y esto es una decisión. Esta declaración es totalmente poderosa. Tú puedes seguir, ajá, cómo está tu vida o puedes decidir tomar esta verdad. Y sabes, insistir en tu corazón, sembrarla en tu corazón, ponerla en tu vida y decidir ser transformado por la palabra de Dios. Porque esta declaración es poderosa. Esto ha cambiado muchas situaciones en las que yo me encontraba pecando constantemente. Y yo le decía, no, ¿sabes qué, enojo? No puedes enseñorearte, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Es como tú te estás hablando, es como tú lo estás tomando, es como tú le estás pidiendo al Espíritu Santo de Dios que la palabra de Dios
el Nuevo Testamento funcione en tu vida de manera poderosa. Y sabes, y esto es solamente porque Jesús se levantó de los muertos y hoy vive. Por eso es que nosotros hemos vencido el poder del pecado por medio de Él, porque Él se levantó de la muerte, porque hoy Él vive. Y sabes, cuando tú reconoces estas verdades y las siembras en tu corazón, se vuelve vivo y empieza a dar fruto, ¿sabes? Para redimir a la humanidad y concedernos Dios la oportunidad de una nueva vida. Dios se tuvo que hacer hombre. ¿Por qué? Porque era necesario que Jesucristo se hiciera hombre. Era necesario que viviera en un cuerpo igual al tuyo y al mío. Por lo tanto, esto demuestra que la tierra le pertenece al hombre y solo el hombre podía redimirla. Es por eso que Jesús se tuvo que hacer hombre. Y solo aquellos que eligen creer esta verdad en ese hombre que es Jesucristo, hombre, Jesucristo Dios, pueden reunirse, ¿sabes? Con este deseo de Dios. Porque, ¿sabes? Si Él hubiera querido apartarnos o si Él no hubiera tenido misericordia, no hubiera mandado a Jesucristo. Y Él dio a su Hijo, a nosotros, a la humanidad, para que la humanidad trajera vida, para que Él trajera a nuestra vida luz, a la humanidad trajera vida, porque estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Y Dios no es el autor del sufrimiento. O sea, debemos de dejar esa blasfemia. De verdad, esto es una blasfemia. Cuando nosotros estamos hablando esto, Dios no te manda cosas para que tú aprendas. Es la respuesta o es la consecuencia de nuestras decisiones. Él nos ha mandado a perdonar. Él nos ha mandado, ajá, a transformar por medio del entendimiento de su palabra. Él nos transforma desde el interior, nuestra alma, nuestro corazón. O sea, el odio existe en este mundo porque la gente no conoce a Dios. Se pueden llamar allá afuera cristianos muchísimos, pero esto lo dice su palabra. De labios, de la boca me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y sabes, Dios no es el autor del sufrimiento, sino Él es el autor de la redención. Él es el autor de la redención, es el autor de la vida, es el autor de la sanidad, es el autor de la libertad, de la paz, del gozo, de la abundancia. Él es la fuente de toda nuestra provisión. Él es la fuente de la vida plena. Él es la fuente de todo lo que tú y yo necesitas. Y sabes, la decisión de elegir todavía sigue dentro de nosotros y nosotros seguimos decidiendo si vamos a vivir en odio, si vamos a vivir en rencor, si vamos a no perdonar porque mira todo lo que me hizo y mira cómo me ha hecho sufrir y nos ponemos la capa de víctima y mira cómo mi vida es un desastre, es un desastre. ¿Sabes por qué? Porque tú no has decidido creerle a Jesucristo. Y nuestra vida puede ser un desastre porque nosotros no hemos decidido meternos a lo que Jesucristo ha ganado para nosotros. No hemos decidido tomar nuestra herencia. ¿Sabes cuál es la herencia en Cristo? Es tu sanidad, es tu libertad, es tu gozo, es tu paz. Es el amor de Jesucristo. Y sabes, tengo desde que comenzó el año que Él me ha estado hablando de amor. Y yo no sé por qué todavía no lo entiendo, pero hay una relación tremenda entre el poder de Dios y el amor de Dios. Y todavía no tengo el discernimiento, pero quiero decirte algo. No sé por qué estés viviendo hoy, pero sí quiero decirte algo, que el amor de Dios todo lo puede. Yo estoy segura que si tú pides una revelación del amor de Jesucristo en tu vida, te va a sanar de todo lo que hoy está siendo un estorbo.
¿Sabes por qué Dios es un Dios de amor? Nosotros decidimos si nos comprometemos con Él y si decidimos creerle. Nosotros decidimos si nos vamos al mundo y estamos creyendo todo lo que el mundo dice. Si el mundo te dice, oye, ¿sabes qué es que estás enferma? Agarras tu enfermedad y la apapachas y mi medicina y mi doctor. ¿Sabes qué? Cuando por las llagas de Jesucristo eres sano. Tú decides a quién creerle, pero tan solo no culpes a Dios de tu desgracia. No culpes a los demás de lo que a ti te está pasando, cuando Él lo dejó escrito claramente. Tú eres responsable de tu conducta. Tú eres responsable que si en tu corazón hay odio, hay rencor, hay ira, hay enojo, hay contienda, tú eres el responsable ante los ojos de Dios, ¿sabes? Para limpiar tu corazón, ir a Él, pedirle perdón y decirle, Señor, yo no sé cómo quitarme esto, pero yo confío que el amor del Espíritu Santo de Dios derramado en mí va a quitar todo dolor de mi vida. ¿Sabes? El odio no existe allá afuera ni el egoísmo, porque Dios lo haya inventado. Es porque es la consecuencia del pecado. Es porque nosotros, de verdad, necesitamos ir a llevar este mensaje. Jesús vino a liberarnos del poder del pecado, de la opresión, de la esclavitud. Él vino a hacer eso por nosotros. Y sabes, yo sé que esto sí puede ser muy fuerte y a muchos, sobre todo a los religiosos, les va a chocar. Es tu decisión por qué camino tomas. El camino de la verdad y de la vida o el camino de la calamidad y de la desgracia. Y todo está en lo que tú estás enfocando, tu mirada, en lo que tú estás enfocando tus ojos. Tú y yo tenemos todo el poder a través de las decisiones de transformar nuestro corazón porque el Espíritu de Dios vive en ti. O sea, sabes, yo creo esto y es algo que el Señor ha estado revelando en mi vida. Yo entre más estudio, ¿sabes qué creo? Que para los hijos de Dios, para los que conocen a Cristo, no hay excusas. Y vamos a dar cuentas de cada palabra que hemos oído, de cada palabra que hemos escuchado y de cada palabra que decimos. Y sabes, yo a veces por eso le pido a Dios que tenga misericordia de mí. Sabes, no es la vida que nos tocó vivir. No, no es la vida que nos tocó vivir, es la vida que nosotros hemos decidido vivir, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestro corazón es el que está dirigiendo nuestra vida. O sea, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué camino vamos a decidir? El camino de la verdad, creyendo en su palabra, sostenidas en su poder, o realmente ser totalmente independientes de él. ¿Sabes qué? Nada más, si decides la independencia, no culpes a Dios de lo que estás viviendo, porque eso es una blasfema. En Primera de Juan, versículo 1 y 9, Primera de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si observas este versículo y dice, nos limpia de toda maldad y viene acompañada con perdón. Y todavía aparte ponle confesión, lo que nosotros estamos hablando, confesarlo ante Él. Viene junto con pegado el perdón y la limpieza de la maldad. Este versículo, yo la primera vez que lo escuché, fue una indicación tremenda a mi espíritu, ¿sabes? O sea, el Espíritu de Dios fue algo que me levantó tremendo, ¿no? Porque me llamó mucho la atención y quiero compartir por qué. ¿Sabes? Dios todo el tiempo está perdonando nuestros pecados, porque a causa del pecado Jesucristo vino a la tierra. Entonces, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué nosotros, este versículo nos dice que debemos de confesar nuestros pecados? Al admitir nuestros pecados, recibimos la limpieza de Dios. ¿Quién no necesita ser limpio? Que Dios nos limpie.
¿Sabes? Tal vez del dolor, del sufrimiento, tal vez de la decepción, tal vez de la frustración. No sé, no sé lo que se me ocurre ahorita. Pero cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, esto me está pasando, límpianos, Señor. Él nos está limpiando y estamos de acuerdo que nosotros somos pecadores, ¿sabes? Cuando nosotros estamos confesando nuestros pecados y nos comprometemos a dejar de pecar. Este es el punto número uno. Lo voy a leer completo. Al admitir nuestros pecados, recibimos la limpieza de Dios y estamos de acuerdo en que somos pecadores y nos comprometemos a dejar de pecar. El punto número dos es que nos aseguramos de no ocultar nuestros pecados a Dios y de las consecuencias. Imagínate, porque los pecados sabemos que tienen consecuencias. No las ocultamos de nosotros mismos. Acuérdate que hay pecados ocultos y que nosotros los estamos guardando. Y Él dice, cuando nosotros estamos hablando, confesando nuestros pecados, ajá, estamos nosotros liberándonos de esos pecados ocultos. Y Dios, liberándonos de esos pecados y de las consecuencias, y nosotros estamos aceptando que realmente somos pecadores. Reconocer, punto número tres, reconocer nuestra tendencia a pecar y reconocer que en Cristo hemos vencido el pecado. ¿Sabes? Somos seres humanos y nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra misma naturaleza, va a tender siempre a pecar, va a tender siempre, ¿sabes? Tal vez a que la carne nos gane. Y, ¿sabes? No importa. Cuando tú y yo reconocemos en el momento lo que estamos haciendo y vamos ante Él y le pedimos perdón, ¿sabes? Él nos ayuda a cambiar esa actitud y ese pensamiento, porque es lo que dice Efesios 3, versículo 24-25, que Él nos ayuda en nuestra actitud. Cuando nosotros reconocemos que estamos pecando, es cuando sí, pero ¿sabes? Cristo ha vencido el pecado. Y esto es de un gran avance en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Y sobre todo en nuestra vida espiritual. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros reconocemos que somos pecadores, cuando nosotros reconocemos que realmente necesitamos un Salvador, que sin Jesucristo nosotros no podemos avanzar, toda esta clase de cosas que traen opresión a nuestra vida van a ir cayendo, van a ir cayendo y por consecuencia va a ser transformado nuestro carácter. El reconocer y el apoyarte en el poder de Cristo siempre nos va a hacer avanzar. Yo en mis múltiples debilidades, yo le he dicho, ¿sabes qué, Señor? Yo reconozco que yo no puedo con esto, pero hoy vengo a ti porque yo sé que en ti todo puede ser cambiado, porque tú eres ese Dios que me fortalece y que me ayuda. Ajá. Y, ¿sabes? Es hermoso ver todo lo que Él ha hecho por nosotros. Este es un punto bien importante. Él tomó todos nuestros pecados, presentes, pasados y futuros. Nosotros necesitamos aprender a vivir como perdonados. Cuando tú aceptas el perdón de Dios y dices, sí, Señor, yo sé que tú ya me has perdonado, ¿sabes? Tan solo con aceptar el perdón de Dios y no traer todas tus cosas a la memoria de todo lo malo o todo lo que hemos pasado, todo eso trae una libertad tremenda a nuestra vida, pero tremenda, una libertad enorme. Y si no sabes, dile, Señor, enséñame. Precioso Espíritu de Dios, enséñame a vivir como perdonado en el nombre de Jesús. Porque los que estamos en Cristo, todo obra para bien. Y vamos a Romanos 8, versículo 28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dice este versículo que, que nosotros sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien. Muchas veces nosotros, por medio de nuestras decisiones, nos vemos en situaciones súper difíciles, ¿no? Involucrados. Y Él es el que nos redime de nuestros errores. Y tal vez nosotros podamos ver un caos.
en nuestra vida. Pero cuando tú confías en Él, todo lo que hoy te está pasando, por muy malo que parezca, por muy desordenado que esté, Dios lo va a ordenar y va a obrar a tu favor. Pero en estas situaciones difíciles, Dios siempre nos da su ayuda. Aunque nuestras decisiones nos lleven al desastre, nos lleven al dolor, Él en su infinita misericordia, en su bondad, Él nos redime de esos errores, de esos cosas tan fuertes, porque Él en su misericordia, en su bondad, obra a nuestro favor. Nuestros errores, cuando nosotros los aceptamos y Señor, me equivoqué, ayúdame, ¿sabes? Él siempre va a obrar. Cuando Él nos está mostrando esas cosas, ¿sabes? Yo te pido algo, reconócelas. Reconoce que realmente estamos pecando. Cuando nosotros reconocemos que realmente estamos pecando, cuando nosotros reconocemos que en nosotros está esa falta de perdón, Él siempre nos va a ayudar. O sea, Él nos ayuda en todas nuestras debilidades. En Romanos 8, versículo 29, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, al fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Fíjate nada más cuánto nos ama Dios. ¿Sabes? Dios te eligió para que llegaras a ser como su hijo. Quiero decirte, un tercio de ti es Espíritu Santo de Dios y ese tercio de ti está totalmente lleno y absoluto de todo el poder y toda la deidad y toda la eternidad y todo lo que tú quieras. Es igualito al Espíritu Santo de Dios, es igualito al Hijo. Pero, ¿qué es lo que tú estás concentrándote? ¿Qué es lo que tú te estás concentrando? Porque quiero decirte, a causa del pecado fuimos transformados. Pero si el Hijo de Dios, que prometió darnos su precioso Espíritu, vive en nosotros, ¿en qué estamos poniendo nuestra atención? Versículo 30. Después de haberlos elegido, o sea, fuimos elegidos por Él. Dios los llamó para que se acercaran a Él y en una vez que los llamó, los puso en una relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. El amor de Dios por nosotros es eterno. Y sabes, tú fuiste llamado por Dios. Y el propósito que Dios tiene para tu vida es eterno, ¿sabes? Porque Él te llamó a vivir una vida eterna con Él. Y esa vida eterna comienza aquí. Y no solo es por toda la eternidad esperarte a que regresemos a casa con papá, sino es ahorita. Es ahorita, pero quiero sembrar esto en ti. Es tu decisión. Tú decides si darle tu corazón a Jesucristo y sanar tu corazón y sanar tu alma. Y tú decides si estás y sigues como has estado. ¿Sabes? Porque la decisión está en nosotros. Él ya hizo una obra de redención perfecta y hoy Él está sentado a la diestra del Padre. El amor de Dios en nuestra vida, ¿sabes? Nos ayuda a superar las situaciones difíciles y dolorosas, nuestras consecuencias de las malas decisiones. Su redención es tu herencia, ¿sabes? Su Amén. redención es tu herencia. Es la herencia del Hijo del Hombre. Es la herencia del Hijo de Dios. Lo que nuestro hermano mayor ganó para nosotros, Dios ya no lo ha dado. Y esto se recibe por creer, porque recuerda que así dice su palabra, así como creíste te fue hecho. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo. Imagínate cuál es la meta, llegar a ser como él. ¿Cuánto nos falta? Y muchos piensan que llegaremos a ser como él cuando estamos en su presencia, pero su presencia está en ti y en mí, porque su Espíritu Santo no se separa de nosotros. Amén. Nosotros estamos sellados con el poder del Espíritu
Pero si su presencia está en mí y está en ti, y Él es el que nos transforma con el poder de su palabra, ¿qué estamos haciendo mal? Nos hace falta decidir, vivir la vida que Él ha ganado para nosotros y nos falta comprometernos con Dios. Tomar la responsabilidad, porque solamente nos pertenece a ti y a mí. Es mi responsabilidad cuidar mi corazón, cuidar mis palabras, cuidar mi familia, cuidar mi cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. ¿Sabes? Necesitamos ser responsables, cuidar nuestra alimentación, cuidar nuestros pensamientos, cuidar nuestra actitud, sanar lo que necesita ser sanado, perdonar lo que necesita ser perdonado. No podemos culpar a los demás de lo que nosotros hoy estamos viviendo, porque Él nos ha hecho responsables de nuestra conducta. Necesitamos, de verdad, trabajar en nosotros. Y quiero decirte algo que yo aprendí hace muchísimos años, y yo creo que esto ha sido una de las razones más fuertes de cambio en mi vida. Y yo recuerdo una mujer cuando yo comencé en Cristo, y ella me decía que yo era muy egoísta, que porque siempre yo oraba por mí. Y sabes, hoy agradezco ese egoísmo, porque hoy quiero compartir esto contigo. Nadie, escúchame por favor, sabe lo que hay en tu corazón. Nadie sabe lo que tú necesitas, solamente tú. Y si tú decides orar por ti más que por otra persona, el cambio y la transformación lo vas a tener tú. Y sabes, no es egoísmo, es amor a uno mismo. ¿Por qué? Porque si tú estás orando por ti para que el Señor te ayude, te limpie, te sane tu corazón, nos quite toda maldad, ¿sabes? Nosotros estamos empezando por nosotros y vamos a poder ayudar a la gente que realmente lo necesita. Pero vívelo. O yo te pido, tómate un mes, 2 meses. Yo llevo años de mi vida orando por mí. Por revelación, por entendimiento, por sabiduría. Años enteros de mi vida orando todo el tiempo para que el Señor limpie mi corazón, limpie mi mente, limpie mis pensamientos. Hazlo. Y sabes, me gustaría escuchar un testimonio tuyo, un testimonio de cómo has decidido tiempo para orar por ti, por tus pensamientos, por tu corazón, por tus emociones. Por tus emociones. Y solamente a través de que nosotros reconozcamos que necesitamos a Cristo en nuestra vida, vamos a ser transformados. Pues bueno, vamos a orar, ya se nos terminó la clase. Y Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor, porque nosotros podemos comprender y entender, precioso, que tú nos diste, tu precioso Espíritu Santo de Dios. I'm sorry, lo siento. Es Siri. Señor, en el nombre de Jesús te doy las gracias, Padre, por esta palabra hablada a nuestra vida y a nuestro corazón. Gracias, precioso, porque hoy decidimos, Señor, comprometernos. Comprometernos, Señor, y nosotros decidimos hoy tomar la responsabilidad de todo lo que decimos, pensamos, sentimos, Señor. Gracias, Padre, por este mensaje. Gracias, Señor, porque nosotros creemos, Padre, que tú eres el autor de toda dádiva, Señor, y de todo don perfecto. Todos los dones, Señor, perfectos provienen de ti. Yo te doy gracias, Señor, porque tú prometiste que ibas a dar tu espíritu, Señor, a nosotros y así lo has hecho. Y prometiste que ibas a dar, Señor, tu espíritu sin límites. Perdónanos, Padre. Perdona nuestra ignorancia, perdona nuestra falta de conocimiento, Señor. Así como decía Pedro, ¿quién soy yo, Señor, para estorbarte? ¿Quién soy yo, Señor? Así que hoy, Señor, te pedimos perdón, Padre, incluso por esas palabras que tú has hablado a nuestro corazón, que no las hemos guardado, Señor. Tú diste tu precioso espíritu a tus hijos sin límites, Señor.
Quita de nosotros, Señor, toda barrera, todo rudimiento que está impidiendo, Señor, que tú fluyas con poder en nosotros. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, yo oro por cada persona que me está escuchando. Te pido que seas tú, Señor, trayendo una manifestación tremenda de tu amor en sus vidas, Señor. Hoy yo te pido, Señor, que si alguien está enfermo, yo sé que tu perfecto amor, Señor, nos puede sanar, precioso. Hoy yo te pido, Señor, una manifestación de ese amor que todo lo puede, que todo lo soporta. Hoy yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Te Amén. doy las gracias, Señor, por cada persona que me escucha. Te doy las gracias, Señor, porque yo sé, Padre, que hoy vamos a determinar, Señor, seguir el camino de la verdad y el camino de la vida. Perdona, Señor, si nosotros te hemos culpado de las cosas que nos sucedan. Perdónanos, Señor, si nosotros hemos dicho cosas, Señor, contrarias a tu verdad acerca de ti. Porque hoy reconocemos, Señor, que el único bueno eres tú, que tu naturaleza, Señor, es ese amor, es esa vida, Señor, que tú has ganado para nosotros, que es esa misericordia, que es esa bondad, Señor, y que en ti, Señor, no existe el mal. Gracias, precioso. Gracias, Gracias. precioso, porque hoy creemos que Gracias. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, que Amén, nosotros, Señor. Señor, hemos vencido con el poder del pecado en nuestra vida y que el pecado no puede Gracias. enseñorearse de nosotros porque No. nosotros hemos muerto juntamente con Cristo. En el Amén. nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pues Amén. muchísimas Amén. gracias a los que nos siguieron en Facebook. Nos vemos la próxima semana y que tengan una semana llena del poder del Espíritu Santo de Dios. Gracias. Amén. Y los que nos siguen en YouTube, gracias por compartir este material. Gracias porque de verdad, hay gente que lo necesita escuchar. Comparto este material porque tal vez alguien que está desesperado puede ser un aliento de vida para esto. Gracias, YouTube. Te bendigo con toda bendición espiritual. Recuerda que estamos habilitados para prosperar. Muchísimas gracias y que tengan una semana llena del poder del Espíritu de Dios. Amén.